Bien, antes de avanzar con otros tipos de características que provee PyQt, creo que es hora de que podamos hablar acerca de un problema que inadvertidamente estamos teniendo en nuestras interfaces y cómo solucionarlo. Voy a ejecutar el mismo ejemplo del video anterior, sino cualquiera de las clases o de las ventanas que hemos hecho en esta serie sirven. Bien, y fíjense cómo nosotros tenemos una ventana que puede parecer simple. En el diseñador hemos establecido de forma manual su tamaño, ¿sí? Este elemento cuenta con una geometría y ya hemos hablado un poco acerca de esa geometría. Pero si yo tomase cualquiera de estos bordes, especialmente este de aquí abajo, y cambio su tamaño, van a ver cómo ese botón permanece estático en el lugar en el cual yo lo he dejado. Esto al principio no puede parecer un problema, pero si la ventana cambia de tamaño, incluso puedo hacer eso mediante código, van a ver que el botón ya desaparece de la vista. Y a medida que vamos agregando elementos más complejos, obviamente esto se va a convertir en un dolor de cabeza. Entonces, ¿qué problema, o mejor dicho, qué solución tenemos para este tipo de problemas? Bien, hay una serie de cosas que podríamos hacer. Vamos a trabajar en este video solamente en nuestro editor de código y en el siguiente veremos el siguiente tema en el designer. Bien, para empezar, nosotros tenemos nuestro objeto self, ¿sí? El objeto self se refiere a la misma ventana que, en la cual está diseñada nuestra aplicación. Bien, si vemos la clase, vemos que esta ventana es de la clase QWidget. Y si nos vamos a nuestra clase UIForm, que fue la clase autogenerada por QtDesigner, vamos a ver que justamente dentro de esta clase nosotros creamos un formulario que se denomina form porque es el nombre que le dimos a nuestra ventana. Bien, y dentro de este formulario nosotros agregamos cada uno de los elementos utilizándolo como padre en los constructores. En este caso simplemente agregamos un push button. Bien, entonces si yo quisiera escribir self, siempre me estoy refiriendo al QtWidget o al QWidget que forma mi clase. Recordemos que nosotros podemos obtener datos de este elemento, por ejemplo la geometría. Entonces si quisiera averiguar cuál es la geometría de este elemento, podría hacer un print ni bien inicia la ventana. Vamos a ejecutar esto y fíjense que tenemos un elemento de la clase QRect que representa un rectángulo. Habíamos dicho que tenemos 0 y 0, que son los puntos X e Y en el eje, y luego tenemos el ancho de 337 y el alto de 174 píxeles. Bien, entonces esto nos da un indicio de que este es el tamaño que tiene nuestra ventana. Bien, entonces esto que yo estoy pudiendo hacer ahora modifica la geometría de mi botón. Así que vamos a averiguar qué pasa si yo hago clic, ¿sí? En este botón. Vamos a imprimir, aparte del message box, vamos a imprimir la geometría nuevamente, y esto lo vamos a comentar solamente para no tener que hacer otro método. Vamos a imprimir la geometría. Ejecutamos una vez más. Tenemos 337 por 174, ¿sí? Si yo esta ventana ahora la cambio de tamaño y presiono abrir, van a ver que ahora el ancho y el alto se han modificado, y también he movido un poco mi ventana, entonces también se modifican los puntos X e Y. Entonces a medida que yo cambio de lugar esto y modifico el tamaño de mi ventana, vamos a hacerla así, bien horizontal, y presiono el botón, van a ver que tenemos un ancho de 638 y un alto de 144. Entonces cada vez que yo le permito al usuario hacer esto con la ventana, se modifica la geometría. ¿Qué pasa si hago esto? ¿Sí? Voy a hacer clic en abrir. Bien. Y ahora si vemos, ocupa todo el ancho de mi pantalla y solamente el alto que está separado de la barra de menú de Windows. Entonces 1928 es el ancho de mi pantalla y 1017 es el alto que puede ocupar mi ventana. Bien. Fíjense también interesante el punto 0.23 porque punto 0, ¿sí? En X, en el eje X, y también tenemos 23 píxeles arriba de nuestra barra de aplicación. Entonces el widget está aquí abajo. Perfecto. Teniendo en cuenta estos conceptos, entonces podemos
pensar cómo haríamos nosotros para impedir que el usuario pueda modificar entonces el tamaño de nuestra ventana. Bien, para ello vamos a volver a donde estábamos aquí previamente, ¿sí? Vamos a deshacer estos últimos cambios que teníamos y volvamos a la parte de la geometría. Dentro de Self tenemos todos nuestros métodos set, ¿sí? Y tenemos el método setGeometry que nos permite a nosotros pasar un correct, ¿sí? Deberíamos importar este elemento y pasarle un punto X y un punto Y. Bien, pero no queremos modificar la geometría porque esta ya existe. Lo que queremos modificar es el minimum size y el maximum size. Minimum size nos permite pasar a nosotros el ancho y el alto. También tenemos separados en dos métodos, setMinimumWidth y height. Entonces podríamos indicar que queremos nosotros que el tamaño mínimo sea de un valor específico, ¿sí? Lo que podría hacer es pasarle de la geometría, ¿sí?, el width. Bien. Y también de la geometría actual quiero pasarle el height. Entonces el tamaño mínimo va a ser el mismo ancho que tiene la geometría actual y el mismo alto. Si ejecutamos esto, bien, van a ver que si yo trato de achicar mi pantalla, ahora no puedo hacerlo porque tiene la misma los mismos datos de ancho y de alto que tiene la geometría actual. Sí puedo agrandarlo. Entonces, para modificar eso, lo que podría hacer es lo mismo que tengo aquí. Vamos a copiar y pegar. Solamente que lo que quiero modificar ahora es la propiedad maximum size, que también va a tener la geometría, el ancho de la geometría y el alto de la geometría actual. Ejecutamos. Bien, ahora sí me voy a cualquiera de las esquinas, van a ver que no aparece la flechita que me permite cambiar el tamaño, porque ahora el tamaño mínimo y máximo de mi ventana va a estar restringido por la geometría actual. Entonces, en los casos en los cuales nosotros queramos que una ventana permanezca de un mismo tamaño sin importar el ancho de la resolución de las pantallas o sin que nos importe cómo se adapte a la resolución de un usuario, entonces podemos utilizar estas propiedades. Pero en la mayoría de los casos a mí me gustaría tener una aplicación en la cual pudiera mostrar el tamaño maximizado. Por ejemplo, mi editor actualmente lo puedo maximizar y lo puedo minimizar, y cada una de las partes del editor se adaptan. Incluso fíjense que tengo la posibilidad de, entre dos paneles de mi editor, yo los puedo mover, ¿sí?, y los puedo adaptar para que ocupen todo el ancho de mi pantalla. Entonces, para hacer eso tenemos que introducir un concepto nuevo que vamos a ver en el siguiente video.